Que Dios les bendiga en esta tarde. Agradecemos al Señor el privilegio que nos concede de nuevo de poder llegar a su hogar a través de la palabra, un momento con Dios. Es bueno tener este momento de devocional donde podemos darnos cuenta cómo Dios se preocupa por nosotros y nosotros también debemos de ser agradecidos con Él. En esta tarde quiero que abra su Biblia, si es que tiene su Biblia a su mano. Vamos a leer en el libro de San Marcos capítulo 5 versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra del Señor: Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Quiero hablar sobre un hombre endemoniado en la ciudad de Gádara. Había una dificultad con esta persona que había perdido todos sus valores. Y quiero decirles que cuando el Señor llegó a esa región, se le conoce como la región de los Gadarenos. Cuando llegó a ese lugar, la llegada oportuna del Señor no fue por mera casualidad. Él sabía, oiga bien, que en este lugar había una persona que necesitaba la libertad. Puede decir que no era un hombre religioso, no era un hombre que tuviera principios de temor a Dios posiblemente, pero sí quiero decirle que era una persona que necesitaba de Dios. Había perdido sus facultades como persona, había perdido todos sus valores. Y ya no era una persona absolutamente que tuviera ningún valor. Porque la palabra de Dios dice en el libro de San Marcos, capítulo 5, en el versículo 6, habla de este hombre. Quizás parte del versículo 2, habla de este hombre que vivía en los sepulcros y que tenía espíritu inmundo en él o dentro de él. Algunas veces nosotros no hemos notado hasta dónde el enemigo de nuestra alma nos puede arrastrar. Cuando nosotros llegamos a perder las facultades buenas y nos sujetamos a los deseos del mundo o de la carne, somos arrastrados en una forma, pudiera decir, exagerada, de estar continuamente pensando en el mal. Ahora, como repito, este hombre había perdido todas sus facultades y no, de acuerdo a la palabra de Dios, dice la Escritura que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. En otras palabras, ya era una persona que era exclusivamente dominada por Satanás. Y qué tremendo. Jesús llegó a ese lugar no como dije al principio, no por mera casualidad de ninguna naturaleza. El Señor Jesucristo fue a ese lugar porque quiero decirle que el Señor busca a los que son de Él, a los que le van a servir, que estemos donde estemos, que nuestras facultades ya no las dominamos nosotros, pero en una condición de desgracia o de derrota, si somos escogidos por el Señor, en que le vamos a servir en algo o para algo, Él nos busca, Él nos guarda. Quizás vale la pena hacer remembranza de nuestra vida pasada, la clase de vida que nosotros teníamos cuando no habíamos venido al conocimiento de la palabra de Dios.
éramos dominados absolutamente por esa fuerza diabólica. No teníamos dominio ya en nuestro propio cuerpo, sino que el enemigo dominaba nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo había tomado el Satanás ya en nuestra vida. Este era un hombre que estaba trastornado de acuerdo a la palabra de Dios por un espíritu inmundo. ¿Y sabe qué? Que le había hecho perder toda sensibilidad de una persona normal. Hemos hecho cosas al hacer recuerdo o remembranza de nuestra vida. Hemos hecho cosas de las cuales nos avergonzamos. Pero cuando estamos viviendo en ella, no nos damos cuenta que estamos, oiga bien, estamos despreciando el amor y la misericordia de Dios. Puede ser, no digo que esté endemoniado. Había escuchado hablar de Jesús porque ya ella no entendía. Ella no entendía, era dominado por este demonio. Hace unos años atrás, yo fui invitado para predicar allá a la frontera de las Chinamas, hace muchos días. Cuando llegué a ese lugar, quizás como a las 2 de la tarde, el pastor me dijo que si quería que fuéramos a orar por una mujer que tenía rabia, una muchacha de unos 18 años. Claro, pues yo le dije, pues vamos a orar. Y llegamos al lugar donde tenían a la muchacha. Recuerdo que la tenían amarrada en una cama de pita. La tenían empantalonada y atada de los pies y de los brazos, del cuello. Estaba toda amarrada. Cuando nosotros llegamos con el pastor a ese lugar, el demonio sintió la presencia de Dios. Y era algo terrible, tremendo, que daba pánico ver cómo ese demonio levantaba esa cama. Pero no podía caminar porque no tenía acción sobre las patas de la cama. Y yo le dije al hermano que me acompañó, que era el pastor, oremos, hermano, oremos. Y comenzamos a orar por esa joven. Y qué tremendo, cuando hemos orado, comenzó a vomitar. Y recuerdo que el vómito que echaba era de color verde. Vomitaba. Pero luego se quedó privada, se durmió. Ella se durmió. Yo no le dije que confesara que Jesús tenía dominio sobre él. Pero en mi corazón decía yo, Señor, libera a esta muchacha, que este demonio la deje. Y digo, se durmió. La madre de la joven me dijo, pastor, hoy en la noche vamos a testificar que Cristo sanó a mi hija de rabia. Yo no le podía decir sí, pero llevé un lazo, porque entonces en vano sería la oración que hice. Yo le dije a la hermana, llévela y testifique que Dios le ha liberado. Cuando la muchacha llegó a la iglesia, acompañada de su madre, la gente se retiraba porque parece que todavía estaba ese demonio de rabia. Y comenzamos a alabar el nombre del Señor. La muchacha se puso de pie y comenzó a adorar a Dios con el alma. Y a la hora de los testimonios, pasó la mamá primero a testificar que el Señor Jesucristo, a través de la oración, había liberado a su hija de ese espíritu de rabia. Cuando escucharon los oyentes que estaban allí, comenzaron a aplaudir y a glorificar el nombre de Dios. Y luego pasó la muchacha, no con aquel semblante de odio o de demonio, sino que se reflejaba en ella la gracia de Dios. Ella decía, gracias a Dios, que Jesucristo llegó en esta tarde para romper las cadenas que me tenían atada, y ahora soy libre por la gracia de Dios. Y ¿por qué le estoy diciendo yo esto? Porque Cristo no ha cambiado. Él es el mismo. Él quiere llegar donde usted se encuentra, y no sé que sean
que sean cadenas de endemoniados, pero hay cadenas de adulterio, cadenas de fornicación, cadenas de odio, cadenas de amargura, cadenas de celo. Hay tanta cosa a la cual está atado y no se ha dado cuenta que ha perdido las facultades personales para buscar la ayuda de Dios. Hay algo tremendo que este hombre, oiga bien por favor, llamaba la atención dando gritos en la noche y en el día. Eran gritos de terror, de dolor y de angustia que este hombre expresaba. Puede ser que la gente tenía temor que este hombre llegara para romper las cadenas, así como rompía las cadenas que él tenía, pudiera romper los candados o pudiera quitar los pasadores de la puerta, y estaban allí angustiados. Pero vale la pena. En el segundo lugar, que no vivía cerca de ellos, vivía en los sepulcros. Y qué tremendo. Vivía en un valle de muerte, donde no hay esperanza de nada ya. Los que se mueren no tienen esperanza de nada, pero los que están vivos todavía tienen la oportunidad de prestarle la llave de su corazón a Dios, para que Dios pase, quite, toque la puerta y llame, y usted le dé permiso de entrar. Pero dice aquí la palabra, vivía en ese valle de muerte. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 121, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oiga bien, tu vara y tu callado me guiarán. Nosotros no tenemos temor de pasar por el valle de la muerte, sino que tenemos la convicción, la seguridad, que aun cuando los momentos sean terribles en nuestra vida, Dios siempre estará con nosotros y nos va a guiar por senderos de justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, es el Salmo 23:4 el que cité. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué bueno, el aliento es fortaleza. El aliento es vivacidad. Y algunas veces nosotros estamos tan decaídos que no quisiéramos caminar ya. Parece que hemos perdido toda esperanza. Pero yo le digo en esta tarde, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que si usted tiene vida, tiene esperanza de que el Señor le va a levantar, porque vale la pena pensar en esta hora que el Señor tiene dominio sobre toda potestad diabólica y Él quiere liberarnos. Este hombre había perdido en primer lugar a su familia. Ya nadie, ¿quién quiere ser que le digan ahí viene de su hijo que es loco o su hermano que es loco? De ninguna naturaleza. Él había perdido su familia. Ya quiero decir que la institución establecida por Dios, que se encuentra en el libro de Génesis 2:24, cuando dice la Escritura, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero ahora se ha roto esa unidad. El enemigo, dijo el Señor Jesucristo en el libro de San Juan capítulo 10 y versículo 10, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Y el Señor en la segunda parte dice, pero yo he venido para que tengan vida en mi nombre. Así que, amado hermano o amigo que esté escuchando este consejo, todavía está a tiempo de volverse a Dios. Todavía está a tiempo de restaurar su familia, porque aquí la palabra de Dios nos enseña que es el demonio quien viene para romper esos vínculos de una familia. No solamente había perdido a la familia, también había perdido a sus hijos. Y otra cosa, sus amigos también se habían alejado de él. Ya no tenía amigos. ¿Quién quiere ser amigo de un loco? Nadie. ¿Ah? Cuando yo fui arrastrado por el enemigo a una vida de desgracia, de vicio, mis amigos que fueron mis amigos, que habían sido mis amigos,
Cuando yo les llamaba, les hablaba, me decían, espérate, ya voy a regresar. Pero no volvía. No me tomaban en cuenta ya. Y yo quiero decirle que cuando ya le dan la espalda a sus amigos, cuando nadie le da la mano para sacarlo de la situación, cuando cree que usted está condenado para morir en esa situación, yo le digo en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, ahí está el Señor, que le está extendiendo su mano y le dice, apóyate en mí, yo te voy a sacar de esa situación. Y cuando tomamos la mano del Señor, cuando tomamos esa mano para que nos dirija, entonces nuestra vida cambia. Hemos llegado a perder todo control humano. Y yo era una de esas personas. Cuando han pasado muchos años, cuando han pasado muchos, pero muchos años, la gente que me encuentra, que antes no me hablaba, me saludan. Y algunas personas me dicen, ¿cómo fue que hiciste para cambiar tu vida? Y quiero decirles, el esfuerzo humano de nada sirve. Quien cambia nuestras vidas, es nuestro Señor Jesucristo. Así que cualquier espíritu maligno que esté interfiriendo en el desarrollo de su vida, que ha tomado parte de su alma, en esta hora le puede echar fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor está esperando que usted abra su corazón. Él quiere entrar para estar con usted, para que ninguna sombra del enemigo pueda acercarse a su vida. Entonces tenemos que había perdido a sus amigos, se habían alejado de él. Oiga bien, toda su situación era difícil. Y quiero decirle que cuando lo hemos perdido todo, ya nadie nos valoriza. Y viene a mi mente el pasaje aquel que se encuentra en el libro de San Marcos capítulo 26, de aquella mujer que padecía de flujo de sangre, que había perdido toda su plata, había sido explotada por todos los médicos, y dice que antes de sentirse mejor, cada día la vida de ella fue peor. Quizás vale la pena regresar cuando esta muchacha no tenía ninguna enfermedad. ¿Cuántos hombres se acercaron a ella para conquistarla? Pero ahora es un esqueleto, es un desperdicio de la raza humana. No tiene ningún valor. Ya no puede ella absolutamente valerse por sí misma y posiblemente come de las migajas o de la basura que la gente tiraba. Pero qué bueno, cuando nosotros venimos al Señor, cambia esa vida de desgracia por una vida diferente, una vida llena de bendiciones, una vida llena de libertad, una vida llena de salud, una vida llena de esperanza. Y la esperanza más gloriosa que tenemos es que un día nuestro Señor Jesucristo vendrá y nos llevará para estarnos con Él. Aquella mujer que tenía flujo de sangre, aquella mujer que no tenía ninguna esperanza ya para su vida. Como digo yo, era el desperdicio de la raza humana, pero ella pensó, ella razonó, ella podía razonar, no como el endemoniado, y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su vestido, yo seré sana, yo seré salva. Estaba hablando de la salvación, no de su alma. Estaba hablando de la salud de su cuerpo, que iba a ser salva de la enfermedad. Y dice la palabra de Dios que se arrastró y cuando tocó el borde del vestido de Jesús, dice la palabra de Dios que la fuente de su sangre se secó. Y ella se dio cuenta que había recibido ese milagro maravilloso y tuvo miedo. Pero en este caso del endemoniado, yo quiero decir que era un hombre que había sido, oiga bien, posesionado por una legión de demonios. Por lo menos habían 6,000 demonios en esta persona. Era una cantidad de demonios. Rompía con facilidad las cadenas. Pero quiero decirle, aparentemente no había ninguna persona que le pudiera ayudar
a este pobre hombre. Y cuando lo hemos perdido todo, cuando ya no hay esperanza para nosotros, entonces cada día nos vamos sumergiendo como en arena movediza al grado que nos absorbe y ya no nos valoramos. El diablo desvaloriza nuestra vida, destruye la imagen de Dios en nosotros y comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. En tercer lugar, oiga bien, qué tremendo, sucedió lo que nadie esperaba, sucedió lo inesperado. Y qué bueno es, porque en esta oportunidad no le dijo el Señor Jesús, ¿qué quieres que te haga? Como lo hizo allá en el estanque de Betesda, cuando le dijo a aquel hombre, ¿qué quieres que te haga? No era porque Jesús ignorara quién era o qué necesidad tenía esta persona, de ninguna manera. Cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El propósito de Jesús era que este enfermo volviera sus ojos al Señor y que contemplara la persona de nuestro Señor Jesucristo, que era la única persona que lo podía sacar caminando de ese lugar, que le podía dar la sanidad. Y yo le digo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, ¿por qué no pone su confianza en Dios? ¿Por qué no le dice al Señor que usted necesita la sanidad de su alma? Yo quiero decirle que cuando el demonio, escuche esto, cuando el demonio detectó que había llegado alguien que era más poderoso que él, qué tremendo, que era más poderoso que él y tenía autoridad para echarlo de esa casa, vio a Jesús que venía y el demonio tomó el cuerpo de aquel hombre que ya no dominaba nada, ya no servía para nada, corrió hacia él y le dijo, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra mí? No se ha llegado la hora todavía. Lo que el diablo le está diciendo, no ha llegado el momento de que me juzgues, pero el Señor Jesús ni siquiera le vio, sino que siguió caminando hasta quedar frente a frente al endemoniado. Cuando yo fui la primera vez a los Estados Unidos, un hermano de allá me llevó a traer su carro que tenía un señor mecánico que se lo estaba arreglando. Era la primera noche que yo estaba ahí. Cuando llegamos, el hermano que llegaba para traer su carro me presentó con el mecánico. Y le dijo, le presento a un siervo de Dios del Salvador. El hermano me abrazó y platicamos un momento. Y luego me dijo, hermano, ¿usted tiene carro? No, le dije, no tengo carro. Allá en El Salvador, no tengo carro. ¿Y por qué no tiene carro? Es que no puedo manejar. Incluso le dije, ni mi propia vida pude manejar. Y por eso se le entregué al Señor Jesucristo para que Él maneje mi vida. Y si usted en esta hora, su vida no la ha sabido controlar, no ha manejado bien su vida, ¿por qué no le presta el timón a Jesús para que dirija su vida y que camine en la dirección que el Señor quiere que usted camine? Porque el Señor Jesús quiere lo mejor para nosotros. Y tenemos acá que cuando el endemoniado vio a Jesús, el demonio se arrodilló delante del Señor. Y quiero decirle en esta hora, tenemos una autoridad delegada de parte de Dios. Siempre y cuando estemos tomados de la mano del Señor. Mientras tanto, no tenemos ningún poder absoluto como el que recibimos de parte del Señor para poder resistir al diablo. Porque así dice la palabra de Dios, que resistamos al diablo, que Él va a huir de nosotros. Pero algunas veces, en lugar de resistir al diablo, como que le damos la mano para que nos dirija a Él. Pero en esta tarde, en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
¿por qué no le da libertad a su corazón para que Jesús entre a él, que viva y que mora en él, para que él pueda dirigir su vida? Oiga bien, por favor, es bueno amar a Dios, es bueno servirle a Dios. Llegamos a entender el momento cuando nos estamos desviando de la voluntad de Dios, es porque Él nos avisa. Y yo quiero decirle en esta hora, en el nombre del Señor, tiene que ver mucho esto. Cuando el demonio le dijo al Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo, Satanás entendió que había llegado la hora, que había llegado el momento, oiga bien, que aquel hombre pudiera ser liberado, que aprovechara ese momento que Dios le otorgaba para abrir espacio. Y viene a mi mente el momento ese, milagro grandioso, cuando el hombre endemoniado está frente al Señor, porque dije al principio, no tiene ninguna facultad para dominar su mente, sino que es dominada por el enemigo, pero en ese momento, alabado sea el nombre del Señor, oiga bien, el Señor le echó fuera, no le suplicó, sino que oiga bien por favor, le dijo, sal fuera de este hombre, sal fuera de este hombre, y en el instante el demonio dejó a este hombre. La gente que estaba ahí estaba asombrado de lo que había sucedido, y yo le digo, la misma gente se va a sorprender cuando ve el cambio de su vida, cuando vea que usted ha sido una persona transformada, que ha sido una persona totalmente cambiada por la gracia de Dios. Van a decir, ¿cómo es posible que este endemoniado haya cambiado? Porque cuando venimos al camino del Señor, todo lo malo, todas las cosas negativas que el diablo mete en nuestra mente, se dejan y aparece la figura de Dios como persona en nosotros para darnos una nueva vida. Cité San Juan 10:10 que dice, el ladrón no viene sino para robar, para matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida. Y si usted está en un lugar donde el diablo ha tomado dominio de su esposa y de sus hijos y de usted mismo, y está a punto de separación, o no hay una armonía como al principio, como cuando comenzaron como familia, saquen al enemigo en esta hora. Denle lugar a Jesucristo que llegue para morar ahí. Y dígale al Señor que sea el Señor presente de su familia en ese lugar. Y no le dé potestad a ningún demonio para que llegue a estorbar su familia. Cuando el Señor regresó, porque el Señor se fue, cuando el Señor regresó en el barco o en la lancha donde ellos habían llegado a Gádara, había un hombre vestido y estaba elegante allí en la barca. Jesús se sorprendió. Puede ser que los discípulos no entendieran quién estaba allí, pero Jesús ya sabía quién era. Cuando aquel hombre se levantó, era nada menos que el endemoniado. Estaba vestido y en sus 5 sentidos. Estaba elegante. Ya la gente ya no le tenía temor. Ahora están viendo qué es lo que va a suceder. Porque cuando Jesús llegó a ese lugar, este hombre le suplicó que le dejara partir con él. Él dice, quizás le dijo, la palabra de Dios no enseña eso, pero posiblemente ya le ha dicho, déjame, yo voy a testificar lo que has hecho conmigo. Déjame, yo voy a ser obediente, voy a ser como uno de tus discípulos. Déjame que testifique. Pero el Señor le dijo, no puedes ir conmigo. Mejor ve a Decápolis. La palabra Decápolis era una región que era compuesta por 10 ciudades. Y cuando el Señor le dijo, ve a Decápolis y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
el hombre se fue donde el Señor lo mandó para que testificara. ¿Cuánta gente, cuántas personas hubieron pensado o dijeron, este es el endemoniado? Otros dijeron, a él se parece, pero él como aquel paralítico de la puerta la hermosa, que dijo, yo estaba ahí. El endemoniado con toda seguridad podía decir él, yo soy ese hombre que estaba endemoniado, pero aquel hombre que se llama Jesús de Nazaret, él cambió mi vida. Y le digo en esta hora, Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere cambiar el rumbo de su familia. Dios quiere transformar su familia. Dígale en esta tarde, solo tú puedes cambiar mi vida. Y yo quiero decirle, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que el único que tiene facultad para cambiar nuestro sistema de vida es nuestro Señor Jesucristo. Permítame orar en esta hora. Permítame llegar a su casa a través de la oración. Gracias a Dios por este momento que hemos tenido con Dios. Digámosle al Señor que no importa lo que usted esté padeciendo, esté cruzando en esta hora, invite al Señor para que se quede con usted. Bendito Padre Celestial de Gloria, te alabamos, Dios mío, y te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esos milagros terribles que has hecho a través de la historia. Porque tú dijiste, yo me voy, pero ustedes harán milagros más grandes de los que yo he hecho. Y yo quiero decirle en esta tarde, es el único Señor que puede cambiar el rumbo de su familia, es nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre eterno de gloria, si hay muchachos desobedientes que están escuchando esta palabra, que posiblemente son como yo era antes, pero que un día yo me encontré contigo, tú me encontraste y me diste libertad. Así te pido en esta hora, Señor, que no importa cuál sea la opresión que el enemigo esté poniendo en esa familia, te pido, Padre eterno de gloria, que sanes ese hogar, que sanes a esa familia, que sanes a ese muchacho, que sanes a esa muchacha. Dios santo de gloria, en el nombre poderoso de Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa y reprendemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo toda maldición de enfermedad. Le echamos fuera, le ordenamos que vaya al fondo del mar, donde no daña a nadie, y lo pedimos y lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a saludar a las personas que siempre están atentas a este momento. Hermana Tinita Reyes, Dios te bendiga. A Eduardo Valencia, Dios le bendiga. A Pedro Jaime, a Yami Cáceres, Dios les bendiga. A Claudia Alvarenga, a Donay Arevalo, a Tita Arevalo, a la familia Estrada y a aquellos que todavía no se reportaron, pero oramos que Dios les bendiga y les esperamos el sábado a esta misma hora y en este mismo lugar. Que Dios les bendiga.